moda y tal, y todo. He estudiado el segundo de la ESO y ahora actualmente estoy trabajando un poco y quiero ser modelo, la verdad. Buenísimo. Un modelo. Sí, Aparte Perfecto. de los actores que estamos aquí. ya. Bien, pues queridos amigos, ¿de acuerdo? Me voy otra vez a introducir en el entrenamiento actoral. Yo sé que ya Josam y creo que Diego ya os he machacado con ese tema, pero ante las inminentes participaciones que tenéis en los castings, me veo obligado otra vez a darle una vuelta a ese asunto y ver cuando llegamos a ese sitio a quién nos vamos a encontrar, qué es lo que tenemos que hacer y cómo prepararnos un guión, ¿vale? Vale. Vale. Primeramente, quiero que tengáis muy claro que hay tres grandes factores importantísimos que tenemos como actores, como figurantes y como extras para crear un personaje, ¿de acuerdo? Esos tres grandes pilares se distribuyen en el entrenamiento emocional, ¿de acuerdo? Que es lo que siempre hacemos para estar en un estado de percepción de emociones, ¿de acuerdo? De acuerdo. Como yo le llamo algo así como estar flojito, ¿vale? Para intentar buscar un estado similar al que te están presentando en el guión, ¿de acuerdo? O sea, si te están diciendo que eres un chico, imagínate que tienes 18 años, pero eres un chico de 20 años, que tienes muchos problemas familiares, que tienes un entorno laboral negativo, mal ambiente, eres una persona triste, una persona que tu futuro es poco prometedor y actualmente tu estado de ánimo, pues, ¿cómo sería? ¿Cómo creéis que sería el estado de ánimo de esa persona? Sí, Bajo, ¿no? Anímico. Vamos a poner Deprimente. triste. claro, sí. Triste. Sí, Vamos a sí. decir, sí, lo Triste. que es Muy, la emoción es tristeza, ¿no? sí, Tristeza. sí, Tristeza, totalmente. depresión y demás, ¿de acuerdo? Nosotros lo primero que hacemos cuando nos hablan de las emociones es empezar a pensar lo que hemos visto en televisión o lo que nosotros mismos hemos vivido en nuestras vidas, ¿no? Vemos que la tristeza, pues la tristeza es una cara, pues como la que te tengo yo ahora, lo que son cejas caídas, una mirada casi se puede decirse que perdida. A la hora de hablar, la gesticulación de la mandíbula suele ser más bien pequeña y no grande, no estás como emocionado de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, estás más bien así como estoy yo ahora, ¿no? Como me estáis viendo. Y por supuesto, esa es la realización de la creación de esa emoción. Pero obviamente, nosotros lo vamos a aplicar de acuerdo como nosotros la entendemos. Pero qué casualidad que si el director de casting, o en ese caso el director de cine, nos dice que eres triste, pero tienes una psicopatía de TOC, por ejemplo, que tienes un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, encima tienes que añadirle como un Un tic, tic. ¿sabes lo que te digo? Claro. Pues ya se nos Sí. complica. Entonces yo siempre os digo que es muy importante cuando cogéis un guión, mira, casualmente hoy tengo aquí un guión, ¿vale? Y es un guión bastante largo, ¿vale? Es de la historia de una persona que viajó casualmente a Colombia durante muchos años y se rodeó de los narcotraficantes más importantes del mundo sin él saberlo, ¿vale? O sea, él gestionaba empresas y demás y luego se dio cuenta que estaba en un tuburio de narcotráfico muy bestia y que era difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, el director, por ejemplo, no sé, hay uno de los títulos de una de los apartados, que pone la ansiedad de las prostitutas putas por las pagas extraordinarias. Y habla así como, más o menos, que él trabajaba en Motor Ibérica. Motor Ibérica es actualmente la Nissan, ¿de acuerdo? Lo de los coches, ¿de acuerdo? La fábrica de Nissan. En la que cuando él salía, ¿de acuerdo? Pues sus compañeros, o sea, a él le gustaba más irse a su casa con su mujer y tal, pero sus amigos casi que la arrastraban a ir a un club que había muy cerca de donde él trabajaba. Y casualmente en ese club, una de las chicas se enamoró de él después de ir, lo resumo rápidamente, ¿no? Sí. Después de estar mucho tiempo yendo y demás, y él no tenía ningún tipo de contacto, tampoco se dejaba conocer ni demás, y al final esa prostituta se enamoró de él y en un día, bueno, sabían que tenían contacto porque se sentaban en la barra a hablar y demás. Pues un día la policía le llama y le dice que esa prostituta ha sido brutalmente asesinada. Esto es un caso real, ¿eh? O sea, Madre. esto pasó en Barcelona en los años 80.
Entonces, claro, imagínate que le llamen diciéndole que si él la había perseguido, a ver qué relación tenía con ella, qué tal, o sea, es impactante, ¿no? Entonces, claro, para poder crear ese personaje, ¿de acuerdo? Lo primero que nos tenemos que deleitar es que cuando nosotros ya tenemos el escrito, lo primero que tenemos que ver siempre, a ver si alguien de aquí, que ya haya participado en alguna obra de teatro, en algún cine, sabe lo que es más importante para poder crear un personaje. ¿Lo sabes? Creerte el personaje, meterte en su piel, ¿puede ser? O Conocer sea, al personaje. eso es. Ajá. Lo primero que le preguntaremos al director es ¿quién es ese personaje? Claro. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué Ser él. características? ¿Qué ¿En qué lugar trabajo? está? ¿En qué lugar? ¿En qué ambiente? ¿En qué tiempo? Yo Efectivamente. te puedo hacer un inciso que Sí. tiene que ver con esto, porque la primera obra de teatro que yo hice, ¿vale? Sí. Justo hacía de colombianita, o sea, de la protagonista, ¿vale? Y era en plan que tendría 13 años, ¿vale? Y estaban en un sitio en Colombia donde van los chiquillos a bailar y tal, y toda la historia. ¿Y qué pasó? O sea, a mí lo que me pasó en lo que es la escena es que a mí me engañaron, ¿vale? Pues prometiéndome una vida súper buena en España y demás. Y claro, pues yo como tenía 13, 14 añitos, a mí me mandaron al aeropuerto con la maletita, ¿vale? La maletita que tenía estaba cargada de cocaína. Entonces, una de las escenas de esa obra de teatro es como yo bailando, tal, o sea, eso está todo grabado. Yo si quieres te lo paso cuando quieras. Qué guay. Y claro, es la historia esa de que llegan aquí, llego yo a España en el aeropuerto y llegan los tombos y toda la historia y claro, me detienen. Y pues o sea, el personaje me lo viví, porque tengo muchas amigas colombianas, latinas, y claro, en verdad me fue muy fácil meterme en el personaje, ¿sabes? Ya, Claro. ¿no? Y ese es el inciso. Ese es importante, ¿de acuerdo? O sea, primero es ubicar de acuerdo a ese personaje. No es lo mismo un narcotraficante del siglo XXI, del día 2 de noviembre del año 2022, a un narcotraficante de los años 80, 70 hasta de los 20. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente, pues por ejemplo, no había móviles. Las comunicaciones eran o por teléfono hasta por carta. Los reportes aéreos, no había la seguridad que había antes, muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, Por eso hasta era más fácil. las vestimentas, la manera de hablar, hasta la propia cultura, todo lo que se movía es muy diferente. Por lo tanto, tenéis que identificar muy bien siempre para poder crear ese personaje, quién es ese personaje, antes de leeros el guión. Es ¿vale? como si me hablas de Pablo Escobar, te lo tienes Exacto. que aprender de memoria. Atento a lo que acabo de decir ahora. Primero, antes de leer el guión, en el guión técnico, que alguna vez me imagino que alguno de vosotros lo habréis visto, aparece en un listado, en alfabeto, ¿de acuerdo? Habitualmente está en orden alfabético, los personajes y quiénes son esos personajes, cómo van vestidos, cómo se comportan, si tienen algún tic, si tienen alguna característica física, por ejemplo, pues un rasguño o no sé, que tiene una ¿Verruga? No, una verruga no. Yo qué sé. Cicatriz. Una Es que estaba cicatriz. mirando que tengo la cicatriz aquí. Ahora estaba pensando. Fíjate, vaya médico. Cicatriz, ¿de acuerdo? Algo que le pueda diferenciar de los demás, ¿de acuerdo? Quedaros con eso, ¿de acuerdo? Lo digo una vez. Un No lo digo tatuaje también. todo, porque Cosas entonces podréis saber bien cómo es la personalidad de ese personaje. En estado emocional va a ir muy en función de ese guión técnico. Cuando lo tengáis delante lo vais a ver rápidamente. Si no lo han dado, porque sois figurantes especiales, porque por ejemplo, este domingo me parece que Sausan participa como policía. Sí, en ¿No? Z, sí. En Z En participa Alcobendas, como sí. policía, ¿de acuerdo? Entonces, si figura especial es porque va vestida y porque va en primer plano. No significa que tenga guión, pero tiene mucho movimiento y para eso se le llama figurante especial, ¿vale? Para eso tampoco necesita saber mucho de ese personaje, pero sí que tiene que saber perfectamente cómo se mueve un policía. ¿Cómo se mueve un policía? Eso es. ¿Vale? Bueno, Porque me a lo lo sé de mejor al memoria, director... porque mi ex es guardia civil, o sea que he vivido 4 años con un pues policía. entonces, mira, Me lo sé de memoria. esto es bueno, ¿no? Siempre tener a alguien o un referente. Si no lo tenéis, en YouTube, en las redes sociales, y me tenéis a mí, no abuséis de mí, por favor. No, pero tranquilo. Si no te encontráis por esa banda, Tranquilo nos que no. podéis preguntar y, por supuesto, podemos realizar esa
caricatura o esas características que preceden a un policía, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo un guardia civil, un policía nacional, que un también guardia tengo amigos urbano, nacionales. que un No, Mossos no. de Escuadra, o sea, da igual. Lo que quieras. Quiero deciros algo, por cierto. Creo que la empresa no ha pagado lo de la reunión del Zoom. O sea, en 10 minutos se apagará, pero cuando se apague os volveré a enviar el enlace, otra vez el mismo, y se volverá a iniciar. O sea, tenemos que apagar y volver a entrar. Vale. Detalle. Vale, es que está aquí la secretaria escuchándome. Está Tatiana ahí, ¿no? No, está Sara. Tatiana Sara, está por ahí escuchando que no sé qué estará haciendo. Vale. Entonces, bien, ¿nos queda claro la parte de cómo se inicia la creación de un personaje? Clarísimo. Transparente. Lo tenemos. Clarísimo, Bien. sí, sí. Y total. nosotros lo dividimos en el entrenamiento emocional, o sea, las emociones que son muy importantes de ese personaje y las tuyas propias para que las puedas desarrollar. Yo siempre os digo que a un personaje intentéis jamás pareceros a vosotros mismos. Ya. Si os dicen Maxwell, imagínate que te dicen que eres Eduardo, pues tú inmediatamente tienes que cambiar hasta tu forma, hasta tu cabello, darte ese toque y decir, ahora soy Eduardo, soy otra persona. Es muy importante. Hay gente que va muy fuerte, quiere cogerlo rápido y luego al final es como que ¿qué ha pasado? ¿No? Que no, a lo mejor no ha captado la idea. Cerráis los ojos, os vais al baño un momento, os tiráis agua y cuando abres esa puerta del baño y sales al set de rodaje, eres Eduardo. ¿Vale? Seguramente la primera vez os va a costar, insisto, es que cuesta, es que no es una cosa que sea sencillo, ¿vale? Y menos cuando os ponen personajes que son complicados, ¿vale? Personajes que a lo mejor tienen un pasado muy oscuro, que es un personaje que no tiene ninguna similitud, ni se parece nada en vosotros, pero eso es muchísimo mejor. Os voy a poner un caso, ¿de acuerdo? Que me gustaría que todos, cuando acabáramos la clase, apuntároslo, ¿de acuerdo? De un actor que tengo aquí desde hace Estoy buscando el bolígrafo, que no lo encuentro. muchos años. Si no, mandáis un WhatsApp a la agencia o por aquí, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis. Pero Sí. hay un actor que a mí me ha marcado un antes y un después en mi carrera profesional. Él es Nacho Guerreros. Gran actor. Nacho Guerreros es el coque de La que se avecina, el portero. Sí, ¿Vale? sí. Si vosotros lo veis en la vida real, o sea, él como persona normal es el tío más normal del mundo, más serio, con una cultura espectacular, con una vida. Lo podéis ver en La Noche de las Cortes, ya me estoy haciendo propaganda, en La Noche de las Cortes, yo lo entrevisté y está en YouTube, ¿de acuerdo? El coque es que es un crack. Y podéis ver cómo él habla, cómo se expresa, no tiene nada que ver con el personaje que hace en La que se avecina. Y él mismo me lo dice, a veces no sé. O sea, yo me cojo y digo, no me lo puedo ni creer, ¿no? O sea, yo me veo y no me veo a mí. Y es que Es que lo hace muy bien, lo hace muy bien. Yo he trabajado con él y la verdad es otra persona distinta cuando está haciendo el rodaje, porque es que he estado con él personalmente y he rodado con él y es súper distinto. Porque es que totalmente. hay personajes, por ejemplo, he puesto La que se avecina por poner un detalle, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, Úrsula Corberó. Ya, bueno, pero a mí es mi diva. Muchos años trabajando con ella, 15 años llevo ya de representante de ella. ¿En serio? Eres y es la mujer la quiero conocer. más cariñosa, más tierna y más sencilla del mundo. ¿Vale? Ay, qué guay. Pero aparentemente... ¡Qué guay! Yo quiero la Casa de Papel. La proyección que hace, ¿de acuerdo? Es una proyección de una mujer muy dura, una mujer que no le teme a nada, en casi todos sus personajes, ¿eh? Desde Al salir de clase, si no recuerdo mal, sí, que fue la primera vez que yo la metí en una serie. Está pasando por muchas, ¿no? Creo que estuvo en Hospital Central haciendo de secundaria, luego estuvo en muchas cosas, ¿no? Hasta que ha llegado donde ha llegado. Pensar, y os voy a decir una cosa que ella dijo un día en una reunión que hicimos en Madrid, que espero que se vuelva a repetir con vosotros y con más gente de la agencia. Porque a mí me gusta que vengan personas que ya están arriba para que sepáis esas técnicas de cómo llegar a eso. Por favor. Pero dijo una palabra que a mí me entrañó mucho, ¿no? Que yo me lo creí desde el primer minuto que nací.
sea, yo ya Ella sabía que iba no, a ser es que actriz, ¿no? bravo, bravo. Entonces, si tú ya te lo crees, da igual lo que venga. O sea, da igual lo difícil que pueda llegar a ser un papel o las complicaciones que te pueden llegar a poner para poder acceder a un rodaje, ¿de acuerdo? A una producción audiovisual. Por lo tanto, creéroslo. Porque esa es vuestra baza, esa es vuestra protección, es vuestro escudo, vuestras armas, ¿de acuerdo? Que mostréis siempre seguridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hablando de las emociones, cuando estáis trabajando, las emociones no existen. Existen las que creéis vosotros para el trabajo. Los camareros, ¿de acuerdo? Cuando van al restaurante, pues tienen que hacer el papel de camarero. Servir, estar pendiente de los clientes, estar pendiente de que se acaba uno la bebida y ofrecerle otra y tal. Vosotros sois camareros artísticos. Servís al pueblo o servís a las personas, a la gente en general, de un proyecto visual que les anima o les motiva a intentarse reconocer con vosotros. Y eso es lo más fantástico que hay en un personaje. Decir, cuando vemos a Coque nos reímos, o cuando vemos a Antonio Recio, otro, Jordi Sánchez, también he trabajado mucho tiempo con él. Ese personaje es un personaje entrañable. Él es homosexual y tiene su pareja y hace de un fascista, hace de un tal... O sea, es impresionante, ¿no? Pero al final tú lo acabas viendo y es eso, ¿no? Esas son las claves del éxito. Ser completamente diferente o intentar buscar los personajes más diferentes a vuestra propia personalidad. ¿Sí? Perfecto. Man. Luego nos vamos en la segunda gran columna, después del entrenamiento emocional, vamos a la expresión corporal. Es importantísima la expresión corporal. O sea, si una persona es estática, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo hablar, ¡eh! ¿Cómo estás, querido amigo? Pero no te mueves, no tienes, o no, he gritado tanto que hasta se ha movido. No, de verdad, algunas cámaras se han apagado, perdón. Pero es verdad que coño, la expresión corporal es importantísima. Fíjate que cuando yo hablo me acompaño de gesticular, de la mímica, ¿no? Y eso es importantísimo. Hay gente que no sabe hacer eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues el entrenamiento que vamos a continuar ahora, ¿de acuerdo? Que vais a ir viendo, ¿de acuerdo? ¿Cómo poder hacer? Por ejemplo, espérate, ¿eh? Me va a avisar de que tengo el programa. Ya ves, escuchar, ¿eh? ¿Vas a hablar o no? Mejor que no hables. Total, que sí, es que me está diciendo que en una hora empieza el programa. Pero aquí estoy, más cómodo que nunca. ¿Ves? De tanto hablar ya me he perdido. Ah, sí. Perdón. Los movimientos, estabas. ¿Qué? Vale, no sé, de Alexa que se ha fumado un porro. Total, que la expresión corporal es importantísima. Hay gente que de verdad no sabe expresarse. Entonces, para intentar expresarse, hay técnicas que yo os voy a enseñar, como es, por ejemplo, la técnica del espejo, el movimiento de silla. Hay muchas que podéis entrar en vuestra casa hasta poder hacer partícipe a los vuestros para que podáis sacar a tope esa expresión corporal, ¿de acuerdo? Obviamente, no hace falta que dé mucho más detalles sobre esta columna, porque al final todos sabemos lo que es la mímica y, por supuesto, la hemos visto durante muchos años con Charles Chaplin, vamos a decir así, alguien en particular que habíamos visto, al cual os animo a que veáis en YouTube películas de Charles Chaplin que solamente se basaba en la música y en sus movimientos, y ya todo el mundo sabía perfectamente, o sea, sentías, te emocionabas. Me he criado con Charles Chaplin. Pues entonces, me encanta. Sí. Entenderán con lo que mi te padre estoy diciendo, lo veía. que vemos muchos otros con Mr. Bean. Mr. Bean también ha Sí, sido también un los grande, veía ¿no? con mi padre, los dos. Que las expresiones, las caras y tal, o sea, acompaña mucho. Y la otra columna, antes de que se apague esto y que tenga que volver otra vez a arrancar, es, por